Violando derechos humanos, versión larga. Primera parte. Ante la propuesta del gobierno para considerar como agresión sexual una relación heterosexual sin un sí expreso, bajo el lema defendido por la vicepresidenta y ministra de Igualdad Carmen Calvo de que si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no, el actual gobierno y el partido PSOE dan otro decidido paso en la violación de los derechos humanos y el establecimiento del apartheid hembrista y el estado policial contra los hombres en nuestro país. De esta manera las leyes de género se vuelven cada vez más radicales, agresivas e injustas, y lo peor de todo, con el respaldo de partidos que presumen de democráticos y constitucionales. Es un hecho rotundo que la ausencia de un sí no demuestra una agresión sexual, ya que en muchos casos la relación sexual deriva desde el cortejo y el incremento de la excitación hasta un acto en el que ambas partes se implican sin necesidad de reafirmar verbalmente lo que con sus acciones y la expresión de sus cuerpos están dejando claro. De hecho, es perfectamente posible que dos amantes hagan el amor de forma completa sin que intercambien una sola palabra entre ellos, por lo tanto, la ausencia de un sí no demuestra ni de lejos una violación. Así pues, la grave ilegitimidad de esta reforma radica en que condenar por agresión sexual, basándose en la ausencia de un sí explícito, es condenar por un delito grave punible hasta con más de 10 años de prisión sin pruebas concluyentes ni objetivas de la existencia de ese delito. De lo contrario, quienes apoyan esta reforma deberían haber afirmado con un sí bien claro dado por cada integrante de la pareja, y documentado de paso también por si acaso, cualquier relación sexual que hayan mantenido a lo largo de sus vidas. Y esa documentación deberían conservarla a partir de ahora para ser fieles al tipo legal que defienden, empezando como no, por la señora Carmen Calvo. Es más, si continuamos con las implicaciones de este absurdo y ampliamos el concepto de agresión sexual a la ausencia de un sí preciso durante el acto sexual a todos los tipos de parejas y sin distinciones de sexo, tanto hombres como mujeres homosexuales o heterosexuales habrían estado violándose y agrediéndose sexualmente durante siglos sin sentirse en la inmensa mayoría de las ocasiones ni violados ni agredidos sexualmente, sino muy al contrario, participantes de una situación buscada y deseada por ambas partes. Esto es otra prueba tajante de que el criterio usado para definir una violación en este caso, la ausencia de un sí explícito que para nada implica la presencia de un no como repite de forma tan simplísima como dogmática y falsa la señora Calvo, no es ni válido ni objetivo, sino solo otro desvarío más de la ideología ultrafeminista, tan plena de defectos como manipuladora de la conciencia colectiva. Pero la nueva injusticia que propone la legisladora y autoridad hembrista ha sido diseñada para que vulnere únicamente al grupo diana al que discriminan de forma sistemática. En conclusión, se trata de otra pieza más del modelo misándrico que oprime y discrimina a los varones de forma creciente en aquellas sociedades en las que el feminismo de género con la complicidad de los poderes fácticos se convierte en una parte del sistema que nos rige. Por eso esta medida abusiva y severísima solo podrá ejercerse contra los hombres por parte de las mujeres. De esta manera vuelven a destruir el derecho fundamental a la igualdad de los sexos ante la ley, avalada en el artículo 14 de la Constitución española y los tratados internacionales de derechos humanos más significativos. En realidad, y a poco que pensemos en su origen, carácter y consecuencias, lo que esta nueva ley en proyecto favorece es que un hombre pueda ser condenado por violación prácticamente sin pruebas objetivas que demuestren su culpabilidad, y sin el ejercicio de un juicio imparcial donde deba demostrarse el hecho delictivo, sino solo a partir del testimonio de la mujer e incluso en último término de su opinión o experiencia subjetiva. También se está estableciendo la presunción de culpabilidad contra los varones no solo en los presuntos casos de agresión sexual, sino en cualquier encuentro sexual que mantengamos con una mujer, como si los hombres fuésemos violadores sistemáticos o casi. Este prejuicio, o mejor dicho este racismo sexual, es subyacente a esta medida, no en vano muchas hembristas insisten sistemáticamente en que cualquier hombre es capaz de violar a una mujer, incluso los más cariñosos o buenos, o dicho de otro modo, en que todos los hombres somos violadores en potencia. Y esta noción alejada de cualquier visión realista de la vida o de las estadísticas rigurosas de abusos y agresiones sexuales cometidos en todos los tipos de pareja solo puede mantenerse y concluir en una ampliación del concepto de violación para los hombres heterosexuales al tipificarlo por las causas más mínimas e inverosímiles. Por ejemplo, el PSOE también sostiene que la relación entre una prostituta y su cliente es a priori, a pesar de que ambas partes la acepten voluntariamente y sin presiones externas, una forma de violencia machista, por lo tanto incluso cuando ambas partes han acordado un sí debemos considerar un caso de violencia del hombre hacia la mujer. Ver nota 1.
Esta ley injusta obligará a los hombres a conservar un testimonio de cómo todos los actos sexuales que realicen con mujeres recibieron su sí explícito, bajo el riesgo y temor perpetuos de poder ser condenados ni más ni menos que como violadores en cualquier momento solo en base al testimonio de la mujer en caso de que por una vez no lo hagan, ya que una violación es un delito que prescribe en un período de tiempo largo, de entre 5 a 10 años. No obstante, no sería extraño que la agenda de género incluya el que los delitos sexuales no prescriban jamás. No lo olvidemos, la ley es muy draconiana y categórica, si no se produce el sí explícito es un no, es decir, si eres hombre, pero solo si eres hombre, pasas a ser un violador o agresor sexual. Pero ni siquiera conservando un registro de sus encuentros sexuales quedarán del todo protegidos, sobre todo si conviven en pareja, ya que podría plantearse que la presunta violación se produjo justo en un día y hora en que no se haya documentado el encuentro sexual con su sí explícito confirmado. Esto es lógico si la denuncia es falsa, ya que el hombre no puede guardar un registro de un acto sexual que nunca ocurrió. O podría confiarse al de un tiempo más o menos largo de convivencia y tras comprobar que ni su compañera pone mucho interés en demandar o plantear el sí explícito en cada encuentro sexual, despreocuparse él mismo de la existencia de esta ley insólita, sabiendo por sentido común que la expresión de un acto sexual consensuado es más espontánea, física y gestual que ajustada a un protocolo o afirmación expresa. Craso error. Que su compañera, esposa o amante se relaje en esto jamás tendrá consecuencias para ella, pero para él, que se descuide aunque sea una única vez con este tema, incluso con una pareja estable que no ha insistido en la cuestión durante años, lo coloca en una situación límite que puede llevarlo a la cárcel y destrozarle la vida por completo. La ausencia de estos síes documentados podrá servir para culparlo por violación en un momento de crisis o aumento de la conflictividad en la relación, como los que son frecuentes durante los procesos propios de la separación o divorcio, que pueden volverse altamente problemáticos y aumentar el malestar entre los excónyuges hasta extremos que parecerían inverosímiles a quienes todavía se aman o disfrutan de una convivencia en armonía. Sobre todo si durante la ruptura se dan situaciones de enfrentamiento por la custodia compartida de los hijos, algo cada día más frecuente, o no se alcanza un acuerdo referido al reparto del patrimonio común y posibles compensaciones económicas. Si algunos hombres creen que estas cosas suceden pero no les pasarán a ellos, convendría que consultasen a abogados especializados en casos de divorcio, a las asociaciones de damnificados por las leyes de género y a las de padres de familia separados, para cerciorarse de hasta qué punto están a salvo de esta clase de peligros. Más aún, ni siquiera haría falta que el hombre fuese denunciado por su compañera, que podría posicionarse en contra de esta ley de forma firme y definitiva. Existe la posibilidad de que cualquiera que les oiga reconocer que no respetan esta norma porque la consideran incoherente pueda plantear la denuncia contra el hombre por violador, ya que una agresión sexual es un delito muy grave y es un deber ciudadano poner en conocimiento de las autoridades estos hechos. Los expertos de género podrían ser los más proclives a actuar de esta manera. De todas maneras, ante leyes injustas como esta, el primer deber ciudadano es oponerse a ellas hasta donde resulte posible, con claro propósito de hacerlas desaparecer del Código Penal y demás manuales jurídicos cuanto antes. Asimismo, podría llegar a reclamárseles a los hombres la presentación de un gran número de documentos demostrativos de cómo durante varios años de relación y desde prácticamente el comienzo del período de noviazgo, el hombre, es decir el presunto culpable, dispuso del sí explícito de su compañera en todos los actos sexuales realizados. En consecuencia, él tendría que aportar una gran cantidad de estos síes, referidos a fechas con años, meses, días, horas, que abarcasen desde el comienzo de la relación hasta su término. Y si hubiese lagunas en esta larga continuidad de síes adaptados incluso a las rutinas más íntimas en que acaban convirtiéndose las relaciones sexuales en la pareja, los jueces, fiscales y peritos de este moderno tribunal totalitario e inquisitorial de género dispondrían de fuertes indicios en su contra. Peor todavía, si el hombre no hubiese recopilado nada durante una relación relativamente larga, o apenas poseyese unos pocos de estos síes coincidentes con el comienzo, ¿quién va a creerse que en una relación duradera se produjeron solo unos pocos encuentros sexuales? Y si es más que suponible que tuvieron sexo regularmente a lo largo de un período de tiempo, y su ex afirma que no hubo síes explícitos y en consecuencia que fue violada no sabemos cuántas veces porque él la tenía dominada psicológica y sexualmente, que condena por un sinnúmero de agresiones sexuales le espera a este hombre solo en base a la palabra de la denunciante? Suena kafkiano, pero es plausible, discriminatorio y muy preocupante.
Otra posibilidad a tener en cuenta es que un hombre se empareje con una mujer que no dé importancia a esta cuestión en un primer momento, pero que se vaya volviendo progresivamente más feminista de género por efecto de su entorno. Podría tratarse de una simpatizante de los partidos más hembristas como el PSOE, Podemos o Izquierda Unida, o verse influenciada por los mensajes más generales que forman parte habitual del adoctrinamiento en que vivimos. En este caso el hombre se transformaría de amante normal en agresor sexual solo porque su compañera se permeabilizó gradualmente al eslogan falso de que cuando la mujer no dice un sí expreso entonces es un no. Y ella, la recién conversa, sería la primera en sentarlo en el banquillo de los acusados tras asumir su nuevo credo. Este varón pasaría de bueno a malo y de inocente a culpable solo porque su pareja así lo ha decidido, con una previsible condena que puede superar fácilmente los 10 años de prisión. La legislación destroza vidas de hombres e incrementadora de las altas tasas de suicidio masculino avanza con firmeza gracias a partidos antivarón como el PSOE. Y cuanto más feminista se proclame el partido, peor. Otra duda crucial es qué sucederá si el hombre dice que el sí se produjo y la mujer lo niega. Bien, de entrada las feministas de género dan un valor mínimo al testimonio del hombre y un valor máximo al de la mujer, solo en base a su sexo, o sea como otra grave discriminación sexual ya bien conocida dentro de su ideario. No en vano importantes e influyentes feministas de amplio recorrido como la señora Lidia Falcón defienden la inversión de la carga de la prueba en esta clase de situaciones, negando a los hombres el derecho humano fundamental a un juicio justo en el que se deba probar la existencia del delito. En estos momentos y para los casos de violencia de género se admite que la palabra de la denunciante sirva como prueba de cargo contra el acusado, es decir, que pueda condenarlo por sí misma, siempre y cuando cumpla los requisitos de no incurrir en contradicciones o faltas de verosimilitud evidentes, lo cual deja al hombre en una posición de gran desventaja a la hora de defender su inocencia. Con un sistema legal que vulnera y enerva la presunción de inocencia masculina en los casos de violencia de género desde hace ya más de una década, la capacidad de la palabra del hombre para defenderlo de la versión acusadora de una mujer dentro de este despiadado panorama misándrico está muy debilitada. Así la indefensión legal de los hombres es abrumadora en aquellas sociedades que implementan y potencian la ideología sexista llamada feminismo de género, y la reforma que aquí estamos analizando se suma a este proceso. A tenor de esta reforma tiene una especial trascendencia el reciente texto de la Asociación de Mujeres Juristas Temis titulado Manifiesto sobre líneas de reforma del Código Penal en materias de delitos contra la libertad sexual en el que se pide lo siguiente. En las relaciones sexuales el consentimiento debe ser explícito. Si no hay consentimiento hay delito contra la libertad sexual. Será causa de justificación para la absolución la prueba del consentimiento. En consecuencia quien tiene la carga de probar el consentimiento es el acusado. Esto significa que la asociación Temis insiste en destruir la presunción de inocencia masculina a través de la plena inversión de la carga de la prueba. La palabra del hombre por sí misma ya no valdría casi nada a la hora de defenderlo. La palabra de la mujer por sí misma tendría un inmenso valor acusatorio. No se plantea, ni muchísimo menos, una valoración equilibrada del tipo es mi palabra contra la suya, aunque ninguna de las dos partes esté aportando pruebas verificables. Esto genera una despiadada persecución legal contra los hombres que alcanza el nivel de crimen de Estado, ya que nace de la destrucción de un garante jurídico básico, la presunción de inocencia. Claro está, todo lo mencionado por la asociación Temis en el párrafo anterior parte de la posición viciada de que la ausencia de consentimiento explícito solo implica delito contra la libertad sexual a la hora de culpar a los hombres en relaciones heterosexuales, las mujeres no deben preocuparse de recabar o no recabar este consentimiento de parte de los varones o de otras mujeres. Nunca se las acusará de un delito contra la libertad sexual por la ausencia de un sí explícito de su amante, al margen de su sexo. Esa arbitrariedad misándrica se aplicará solo a los hombres. Para quienes ignoren qué es la asociación Temis, decir que es una de las asociaciones feministas radicales más cercanas al PSOE, junto con la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y la Federación de Mujeres Progresistas, y que participó en la creación y redacción definitiva de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Es decir, lo que plantean influye en las más altas esferas desde hace ya bastante tiempo. Efectivamente, el apartheid hembrista y el Estado policial antivarón se fortalecen cada día más en nuestro país. Ayudan a colocar en perspectiva esta nueva ley algunos argumentos ultrafeministas que les sirven de trasfondo.
Como la frase de Adrienne Rich afirmando que una estrategia apropiada y viable del derecho al aborto es la de informar a toda mujer que la penetración heterosexual es una violación, sea cual fuere su experiencia subjetiva contraria. O la de Beatriz Gimeno, diputada por Podemos de la Legislatura 10 de la Asamblea de Madrid y responsable del área de igualdad de Podemos en esta comunidad, además de presidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales entre los años 2003 y 2007. Según la señora Gimeno, el feminismo combate para que las mujeres no pierdan sus energías intelectuales o afectivas con los hombres. No obstante, es oportuno repetir para contrarrestar la desinformación intencionada a la que tan aficionados son los totalitarismos como según la National Violence Against Women Survey, 1995-1996, Hayden, P. y Toenes, N. 2000, se registran niveles de violencia de pareja significativamente mayores en las parejas del mismo sexo. En el caso de las mujeres, los niveles de victimización en parejas homosexuales fueron del 39,2%, en comparación con el 21,7% en las mujeres heterosexuales. En el caso de los hombres, las cifras comparables fueron del 23,1%, homosexuales, y del 7,4%, heterosexuales. Para las mujeres, las tasas de violación en parejas lesbianas, 11,4%, fueron también muy superiores a las tasas de violación en parejas heterosexuales, 4,4%, ver nota 2. Volvemos a comprobar sin asombro ninguno cómo las leyes de género destruyen la posibilidad de establecer relaciones igualitarias entre los dos sexos, porque conllevan un desequilibrio contrario a los hombres tan estricto, tan nocivo, que por el simple hecho de relacionarnos con mujeres podemos ver nuestras vidas arruinadas por la causa más mínima, incoherente o desproporcionada. Inequívocamente por el sesgo antivarón que impregna y contamina las sociedades dominadas por el generismo, no en vano este nace del feminismo radical. En este contexto los hombres precavidos o mínimamente informados tenderán a alejarse cada día más de las mujeres, ya que cualquier trato con ellas les coloca en una situación de clara desventaja e inseguridad. Y muchos de los que no lo hagan por desgracia se arrepentirán tarde o temprano, cuando sean puestos a disposición de juzgados adiestrados para castigarlos severamente por su sexo, más que por el rigor de las pruebas que se aporten o la gravedad de la falta cometida, que en muchos casos apenas pasaría de insignificante de ser una mujer la autora. Pero el drama humano de estos hombres no será público. Tampoco los políticos o los medios se harán eco de su calvario, más bien se pondrá buen cuidado en que trascienda lo menos posible. Estarán solos y escasamente protegidos frente a un sistema que critica la existencia de un patriarcado más que ávido de oprimir a las mujeres, otra mentira más de su delirante imaginario fácil de demostrar, desde el momento que los principales partidos, con líderes masculinos como Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Alberto Garzón o Albert Rivera, no han dejado de dar la razón a las generistas y apoyarlas en el desarrollo de leyes cada día más inhumanas con los hombres. A estas alturas no hay forma de ocultar la gravedad del embrismo que domina nuestra sociedad no solo en España, sino como un elemento de sexismo global unido al auge del mainstream, o la corriente dominante, feminista, el cual conduce primero a sociedades y a la larga a un modelo de civilización donde los varones somos juzgados y tratados de facto como ciudadanos de segunda categoría respecto a las mujeres. Es inquietante pararse a pensar la situación en que vivirán los hombres a partir de ahora y también podemos preguntarnos por el rol que le tocará a una mujer heterosexual. Las mujeres también quedan implicadas en cierta forma a la hora de no destruir arbitrariamente la vida de un hombre que comparta sexo con ellas, ya que de aquí en adelante para los varones los encuentros sexuales con mujeres les colocarán en disposición de ser tildados de monstruos y castigados con una dureza enorme por algo que no tiene importancia si lo realizan ellas. En principio, cualquier mujer igualitaria o mínimamente empática con la situación que conlleva para los hombres debería repudiar de esta canallada si comprende de sobra cómo la ausencia de un sí explícito no implica una violación. Pero si somos consecuentes con la consigna cerrada de la señora Carmen Calvo, incluso si la mujer considera innecesario dar el sí explícito aún sin quererlo, estaría convirtiendo automáticamente al hombre en agresor sexual, que es quien se llevaría la peor parte. Ante este dilema, ¿cómo reaccionarán estas mujeres contrarias al embrismo y la misandría? Ellas también se verán tiranizadas por esta medida, aunque estén en su contra. Una opción sería reclamar el derecho a la objeción de conciencia o la desobediencia civil ante las leyes de género, que en su esencia son muy parecidas a las imposiciones de un culto fanático, pero es muy poco probable que se permita escapar tan fácilmente de este despotismo.